Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a este quinto y último día de nuestro tercer seminario internacional, Historias de lo Político, las tramas de la nación, 1903-1952. El tiempo pasa bastante rápido. Ya hoy estamos reunidos para hablar de el tema que nos reúne alrededor del eje número 7, titulado Saber, Poder y Territorio. Hemos distribuido las responsabilidades. Yo hago de maestro de ceremonias, pero mi colega Franz Hensel va a ser el comentarista y va a decir unas pequeñas palabras, unas cortas palabras de introducción. Así que yo voy a limitar mi intervención para que nos rinda más el tiempo, porque pues lo ideal es que aprovechemos al máximo este tiempo que tenemos, sobre todo en redes sociales. Voy a limitar mi intervención a presentar a las personas que intervienen en el día de hoy. Los tres son profesores de la Universidad del Rosario. Esto fue una casualidad, no lo pensamos así, así salió. Creemos pues que no hay absolutamente ningún problema. Empiezo por mi colega, coorganizador del seminario, Franz Hensel. Franz es profesor del programa de Historia de la Universidad del Rosario, obtuvo su doctorado de Historia en la Universidad de Texas en Austin, es magíster en Antropología, historiador y politólogo de la Universidad de los Andes, se ha desempeñado como director académico de la Universidad del Rosario, ha sido profesor visitante en varias universidades, eh, y entre sus publicaciones tenemos libros monográficos, volúmenes editados y artículos en obras colectivas y revistas especializadas. Simón Uribe es profesor del programa en Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario, como ya lo había mencionado. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es doctor en Planeación Regional y Master of Science en Geografía Humana de London School of Economics and Political Science. Entre sus áreas de interés están los estudios de frontera, la antropología del Estado y la historia y etnografía de la infraestructura. Entre sus publicaciones recientes tenemos el libro Frontier Road, Power History and the Everyday State in the Colombian Amazon de 2017. Y un dato muy interesante que yo supe hace poco, y es que Simón también está interesado en el cine documental como un medio de producción y circulación del conocimiento académico. Recientemente estrenó la película Suspensión, que es una película documental sobre un proyecto inconcluso de carretera en el piedemonte andino amazónico, y actualmente está desarrollando un nuevo proyecto sobre los aviones DC-3 en la Orinoquia y la Amazonia colombianas, que estoy seguro de que va a ser bastante bueno. Y por último, el profesor Stefan Paul Valero es profesor asociado de Historia de la Ciencia y la Medicina, nuevamente en la Universidad del Rosario de Bogotá. Sus investigaciones intentan articular perspectivas de los estudios sociales de la ciencia, el Estado y la alimentación. Y recientemente editó junto con Joel Vargas el libro El hambre de los otros, Ciencia y Políticas Alimentarias en Latinoamérica, siglos XX y XXI. No siendo más, yo los dejo entonces en compañía de esta mesa y le doy la palabra a mi colega Franz Hensel. Carlos, muchísimas gracias a Simón y a Stefan, bienvenidos pues a esta mesa. Como la idea es que nos rinda pues el tiempo, simplemente voy a permitirme leer rápidamente la caracterización que hicimos para la mesa, porque creo que nos permite marcar muy bien lo que viene. Esta mesa explora los nexos entre constelaciones de saber, núcleos o redes de poderes y la producción de un orden político territorializado. En particular, indaga por la forma en la que dispositivos, representaciones, saberes y jurisdicciones fueron vitales en la producción de los órdenes políticos, en el anhelo de producir nueva riqueza y controlar de forma efectiva recursos, sujetos y territorios. En la primera mitad del siglo XX, esto se manifiesta de múltiples maneras,
consolidación y profundización del ordenamiento departamental y de intendencias para alejar el espectro del federalismo, comisiones binacionales de límites, emprendimientos de fotogrametría, censos de población, estudios de las contralorías, discurso genésico, misiones militares, navales y aéreas, misiones económicas, entre muchas otras. Las ponencias de este eje se preguntan por el desarrollo, adaptación e implementación de diversos saberes y tecnologías que los contemporáneos consideraron esenciales para producir y organizar una espacialidad poblada. Entonces, sin más preámbulo, bueno, ya con este preámbulo y atendiendo el orden que tenemos en las mesas, me encantaría pues ya invitar a Stefan Paul Valero con su texto Ensamblajes de la ciencia, el Estado y los sistemas alimentarios, el caso de la leche en Bogotá, 1900-1950. Quiero recordarle a Stefan y a Simón que cada uno de ustedes cuenta con máximo 20 minutos para su exposición. Entonces, Stefan, adelante con tu intervención. Bueno, muchísimas gracias, Franz, por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer tener la oportunidad de participar en este fantástico evento, felicitar a los organizadores, a Francisco, Margarita, Franz y demás personas, Miquel, que también estaba ahí muy pendiente. Creo que es un evento muy bien estructurado, muy bien pensado y pues me da mucha alegría poder, ojalá, poder contribuir a estas discusiones sobre las tramas de la nación en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Y voy a empezar directamente con mi presentación. Eres lo que comes. Esa vieja expresión ha estado posiblemente siempre con nosotros, pero sus modulaciones han variado enormemente a través del tiempo. También ha variado la forma como los historiadores y las historiadoras, y en general las ciencias sociales, la han interpretado. La versión de principios del siglo XIX del gourmet francés Jean-Antoine Brillant-Savarin, dime qué comes y te diré quién eres, le sirvió de inspiración al historiador Jeffrey Pilcher para interpretar la identidad nacional mexicana a través de la historia de las cocinas de México. Un cuarto de siglo después de lo dicho por Savarin, el filósofo alemán Ludwig Feuerbach ofreció su versión: el hombre es lo que él come. Más allá de sus significados simbólicos, los alimentos constituían en esta versión los elementos químicos que daban cuenta de la naturaleza humana y sus diferencias. Era en este sentido que el ingeniero y político mexicano Francisco Bulnes propuso a finales del siglo XIX una clasificación racial basada en la alimentación: la raza del trigo, los europeos; la del arroz, asiáticos; y del maíz, americanos. La composición nutricional del trigo daba cuenta de la supuesta superioridad física e intelectual de los europeos. Como Bulnes decía, los pueblos que comen trigo como principal artículo de alimentación deben alcanzar el mayor grado de desarrollo físico y mental, puesto que están nutridos con su elemento técnico, es decir, una relación de 3:1 entre sustancias nitrogenadas y carbohidratos. Aunque menos explorado que los aspectos simbólicos y sociales de la identidad alimentaria, la historia sociocultural de las cambiantes concepciones sobre la naturaleza de los alimentos y de los cuerpos y sobre los efectos de los primeros en los segundos han permitido abordar los discursos científicos alimentarios, tal como menciona el sociólogo de la ciencia Steven Shapin, como un aspecto central en la configuración histórica de nuestras ideas sobre quiénes somos, cómo mantenemos o transformamos nuestra identidad y nuestra naturaleza y en qué nos diferenciamos de los otros. En este sentido, los saberes y discursos sobre alimentación y cuerpo, inseparables, se ha dicho de paso, del mundo social y cultural donde son producidos, pueden ser abordados como artefactos culturales constitutivos de los proyectos de construcción de las naciones modernas. Una ruptura evidente en los discursos sobre la relación entre alimentación, cuerpo, civilización y progreso en América Latina ocurrió a finales del siglo XIX, aunque manteniendo ciertas continuidades que venían de tiempo atrás, atravesada, entre otros factores, por los desarrollos de la ciencia y cultura de la nutrición moderna. Las palabras antes mencionadas del mexicano Bulnes son un indicio de ello. Y en el marco de estas transformaciones, para entender tanto el mundo natural como social,
la cuestión alimentaria, por lo menos en el nodo del consumo, entró paulatinamente en las disputas, cálculos y lenguajes políticos, ya no solo del ámbito representacional de la nación, sino especialmente del ámbito de acción de las intervenciones estatales. El fenómeno alimentario se despliega así, y de ahí mi fascinación por él, como un objeto privilegiado para explorar y analizar las conexiones entre discursos y prácticas, simbolismos y materialidades, saberes y poderes. Una vía metodológica para analizar este tipo de relaciones y conexiones se enmarca en los llamados estudios de gubernamentalidad. Un esquema útil para abordar estos aparatos de saber y poder ha consistido en articular en el análisis crítico las racionalidades de gobierno y las tecnologías de gobierno. Las primeras engloban las formas en que ciertos objetos de gobierno, por ejemplo, la alimentación de las personas, se vuelven cognoscibles, calculables y administrables, y se hacen susceptibles de intervención y regulación política, mientras que las segundas indican los mecanismos físicos y simbólicos, por ejemplo, políticas alimentarias, encuestas de alimentación, programas y cursos de nutrición, publicidad alimentaria, que son desplegados según una racionalidad de gobierno particular para gestionar y disciplinar la conducta de las personas. No obstante, es importante señalar que en ocasiones la analítica de la gubernamentalidad aborda los aparatos de gobierno como algo estable y dado de antemano, sin explorar en detalle las condiciones de posibilidad y características particulares de las racionalidades de gobierno en lugares y momentos específicos, y generalizando o asumiendo la efectividad del poder disciplinario de las tecnologías de gobierno. Quizás mejor, entonces, pensar en las formas como se ensamblan todas estas cuestiones. La noción de ensamblaje apunta a la idea, en efecto, de que los aparatos de gobierno requieren de trabajo arduo para ser construidos, para adquirir estabilidad y para transformar el mundo. Son el resultado de la articulación y negociación a nivel local e internacional de una serie de instituciones, conocimientos expertos, normas, medidas administrativas, prescripciones morales e intereses políticos y materiales que permiten constituir un campo técnico susceptible de ser gobernado y mejorado. Y a su vez, que estos esquemas de mejoramientos, como lo llama la antropóloga Tania Lee Murray, están atravesados por contingencias, resistencias y efectos no esperados que son necesarios de estudiar caso por caso. El caso de la leche de vaca en Bogotá a lo largo de la primera mitad del siglo XX, abarcando cada uno de sus eslabones, es decir, desde el hato hasta el vaso, parece ser una buena puerta de entrada para analizar las formas como se ensamblan la ciencia, el Estado y los sistemas alimentarios. Y acá me voy a permitir compartir pantalla rápidamente y rápidamente pasar un poco a una presentación más informal para mostrar algo de esos elementos de los que les hablaba. Esas rupturas discursivas no las voy a describir en este momento, pero si quieren lo podemos hablar después. Pero lo cierto es que a finales del siglo XIX el laboratorio se vuelve una arena política para pensar lo social, ¿sí? Es en el laboratorio, digamos, como un lugar físico y epistemológico donde se empiezan a entender muchas cosas, no solo de la naturaleza, sino de la sociedad. Es como un paso obligado, digámoslo así, para entender algunos elementos sociales. Un ejemplo de esto son estas tablas que les estoy mostrando acá. Esto es una iniciativa privada, en este momento no es una política pública, pero esto es una iniciativa privada de un médico que sale de los confines de la clínica, del hospital, y se va a los lugares de trabajo de lo que él empieza a llamar clase obrera de Bogotá. En realidad, pues, digamos, no son asalariados en una industria, sino son jornaleros, qué sé yo, cantoneros, carreteros, etcétera. Esos son lo que en este estudio se llama una clase obrera. Y esta clase obrera empieza a ser, digamos, analizada estadísticamente en términos de sus dietas, y esas dietas generalmente, aparentemente, están conformadas fundamentalmente por mazamorra, un poco de pan, muy poca carne, un poquito de chocolate, un montón de chicha, y eso era como en general la dieta de estas personas.
Pero además de eso, y por eso digo que el laboratorio es muy importante, y bueno, y las tecnologías estadísticas, es que estas dietas se pueden ahora traducir, gracias a la nutrición moderna, en los macronutrientes, primero, después también en vitaminas, los micronutrientes, y todo esto se puede traducir en calorías, ¿sí? Lo que le permite a este médico, por ejemplo, es decir, la dieta de un obrero en Bogotá en promedio es no solamente un plato de mazamorra y un vaso de chicha, sino son tantos gramos de carbohidratos, tantos gramos de grasa y tantos gramos de proteína. Y eso además se puede comparar con estándares que se vienen construyendo internacionalmente, ¿sí? Y eso le permite a este médico decir, tenemos un problema, la clase obrera está mal alimentada, eso repercute en sus capacidades laborales, también atravesado por un discurso eugenésico y por lo tanto en la economía del país. Y por lo tanto es un problema nacional que tiene que ser abordado por los políticos, ¿sí? Resumiendo muy generalmente, hay muchos elementos, pero uno que a mí me ha llamado la atención es que eso tiene que ver con el desarrollo de la nutrición moderna, pero también tiene que ver con una metáfora propia de la modernidad, que es la del cuerpo y de la misma sociedad como una máquina transformadora de energía, ¿sí? Acá les ponía una frase de un ingeniero colombiano a principios del siglo XX, Miguel Triana, ha sido estudiado por algunos antropólogos últimamente, eh, como un indigenista, pero además, y digamos, sus vínculos con miradas evolucionistas y el darwinismo, pero miren lo que decía sobre la termodinámica. El grado de civilización y cultura podría medirse en unidades mecánicas de termodinámica. La vida psíquica y los progresos sociales se representan, en último análisis, puros consumos de calor, ¿sí? Y la alimentación obviamente entra ahí. Uno de los primeros libros para las escuelas normales sobre alimentación que se produce en Colombia, se llama Química de los alimentos adaptada a las circunstancias, a las necesidades económicas y higiénicas de Colombia. Ya hablaba no solo de alimentación, sino de termoalimentación, como la cantidad de calorías que tienen los alimentos que permiten que el cuerpo pueda trabajar adecuadamente, ¿de acuerdo? Y todo este ensamblaje, llamémoslo epistémico, ¿sí? Pero también material en el sentido de las tablas, las estadísticas, los estándares, permite que se construyan este tipo de cosas como las guías nutricionales que van a empezar a circular internacionalmente a principios del siglo XX. Esta es una guía acá publicada acá en Colombia en los finales de los 30, inicios de los 40, donde obviamente pues está todavía atravesada una mirada racializada, ¿no? Para si usted quiere construir una raza fuerte, tiene que alimentarse con ciertos alimentos. Uno de ellos es la leche. Acá quiero destacar una cosa que tal vez ya nosotros empezamos también a desnaturalizar, pero nuestros padres no. Es que tomar leche, leche de vaca no es para nada natural, ¿sí? Que los adultos tomen leche es una cosa rarísima, que solo ocurre digamos, desde finales del siglo XIX. Antes nadie tomaba leche, sí, quesos, cosas así, pero leche de vaca es una cosa rarísima, sí, eso no es para nada natural. Tiene que haber toda una serie de configuraciones que van a generar eso. Entonces, acá, digamos, la leche se vuelve como una política racial, pero también se vuelve una política civilizatoria y de progreso, ¿no? Es decir, un químico, uno de los químicos que descubrió que la leche tenía toda una serie de vitaminas, McCollum se llamaba, estuvo en Bogotá en 1938, y es el personaje que internacionaliza la idea de que un termómetro civilizatorio, así como el de ¿no? Como el grado de civilización se puede medir pues con la termodinámica, conectado con eso, McCollum dice, los países más civilizados y más desarrollados económicamente son los que más leche toman. ¿De acuerdo? Entonces, estas guías alimentarias se enmarcan en eso. Esto es un discurso nutricional, pero es un discurso político profundamente. La idea es que los niños tomaran 1 litro de leche al día y los adultos medio litro por lo menos. Esas eran las recomendaciones. ¿De acuerdo? Y también, entonces, la cuestión es que hay que optimizar e higienizar no solamente, digamos, la producción de leche para que eso ocurra, ¿cierto? Estas son 2 imágenes de
del Anuario Municipal de Bogotá, donde están mostrando cómo antes se ordeñaban las vacas, el sistema, digamos, anticuado lo llaman, y cómo debería ser el moderno, y parece que estamos entrando en esa modernidad. Ahora voy a hablar un poco de eso porque acá también hay toda una, llamémoslo así, biopolítica, no solo del consumo, sino de la producción. Estas vacas tienen que alimentarse de cierta forma, están registradas genéticamente, los ordeñadores tienen que tener uniformes, según las normativas, ¿no? Esto es el papel, tienen que tener toda una serie de registros higiénicos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y acá vengo otra vez a la idea de ensamblajes y a problematizar un poco la analítica de la gubernamentalidad o a complementarla. Estamos en el ámbito discursivo, ¿no? De cómo lograr la higienización de la leche porque es el motor, es un motor fundamental de la civilización, el progreso económico, etc. Bueno, esto es un estudio de finales de los 50 que analiza la calidad de la leche. La calidad de la leche es un concepto que forma parte de uno más grande que se llama seguridad alimentaria, y la calidad tiene que ver con la inocuidad, tiene que ver con si tiene bacterias, si tiene patógenos. Entonces estos son análisis químicos, por ejemplo, del agua que está en esos, que están utilizando en esas fincas y en esos hatos, está totalmente contaminada, ¿sí? La idea de que hubiera establos, por ejemplo, solo un porcentaje muy pequeño, todavía en los 50, de todos los hatos que hay en la sabana de Bogotá usa establos, la gran mayoría no los usa, ¿sí? Y además la calidad de la leche, en su gran mayoría, más del 75% de la leche entraría por el número de bacterias por centímetro cúbico, formaría parte de la categoría 3 que supuestamente es inapta para el consumo humano, pero esa es la leche que circula en Bogotá. Entonces, eso digamos, simplemente estoy poniendo esto como para mostrar un poco el nivel discursivo y el nivel material de la leche, por el lado de la producción, pero también por el lado del consumo. Esto, digamos, es una imagen supuestamente de un enchichado, una persona enchichada, que sería como el contrapuesto de la leche es la chicha, ¿no? Si uno es el alimento perfecto de la naturaleza, el otro era supuestamente pues una causa de generación, etc. Aunque no todos los médicos y no todo el discurso experto así lo asumía, pero pues varios sí. Entonces, esta sería la chicha que después en los 40 también termina diciendo que embrutece, criminaliza, etcétera. Y por el otro estaría la leche, que sería el alimento perfecto, ¿no? Como venimos diciendo. Pero nuevamente, ¿qué pasa? Que el consumo de leche, primero que todo, aunque hay todo un discurso y una voluntad de supuestamente fomentar su consumo porque pues es un motor de progreso, etcétera, realmente el consumo de leche casi no cambia entre los 30 y los 50. Y hasta que fue prohibida la chicha, en promedio, los habitantes de Bogotá tomaban más chicha que leche, ¿de acuerdo? Entonces esto yo creo que sí nos invita a explorar otros elementos más allá de las tendencias, digo yo, no todos, pero a veces hay una tendencia en la analítica de la gubernamentalidad, de la biopolítica, en quedarse en ese ámbito discursivo y asumir, como decía anteriormente, la efectividad de esos discursos y esos aparatos de poder, y la cosa es más compleja, y la alimentación definitivamente no lo muestra. Entonces, por eso yo hablaba de leches de papel, discursos, legislación y calidades, donde están esas tensiones, alimento perfecto, pero también lo van a llamar veneno blanco. ¿Por qué? Porque la leche es una bebida o es un alimento perecedero, muy rápidamente se puede dañar, ¿cierto? Entonces, eso se está preocupando, empieza a haber laboratorios. Los primeros laboratorios que hay en Colombia no son los laboratorios de la universidad ni nada de eso, son laboratorios municipales. Eso es una historia que lamentablemente casi no se ha hecho. Y los laboratorios municipales existen porque tienen que analizar los alimentos en términos de adulteración primero, es decir, en aspectos físico-químicos, y después con la llegada de la bacteriología, también en términos bacteriológicos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un esfuerzo que viene desde principios del siglo XX en regular un poco eso en Bogotá, a nivel municipal y también a nivel nacional. De hecho, hay una resolución del 33 que hace toda una normativa de cómo debe ser toda la cadena productiva, es decir, de producción, distribución y consumo de la leche en Colombia, pero es una normativa copiada de Estados Unidos, totalmente alejada de la realidad.
En el 39, a nivel municipal, Bogotá decide adaptar esa normativa nacional a una local, a una municipal, entre otras porque este señor McCollum, del que les hablaba, acaba de estar en Bogotá, y esto es auspiciado también por un personaje que va a tener después un poder político bastante grande, va a ser ministro de Higiene, que se llama Jorge Bejarano, y se empieza a crear una nueva normativa, lo cual va a transformar, ayuda a transformar, y esto es una cosa que yo creo que es muy importante cuando nos preguntamos por las prácticas cotidianas del Estado y qué es el Estado, es como los efectos que tienen esas prácticas, ¿cierto? Entonces acá lo que está ocurriendo es que sí va a haber en torno a la leche y a estas normativas, aunque sean totalmente desconectadas de la realidad, sí tienen efectos. Uno de ellos es, por ejemplo, que ayuda a transformar el mismo sistema de higiene de Bogotá. Se crea un laboratorio exclusivo de leches, un laboratorio de leches. El director de ese laboratorio va a Estados Unidos, trae equipos y empieza a construirse una nueva experticia que está preguntándose por la leche, etcétera, etcétera. Y esto es a nivel local e internacional, y me voy a apurar un montón porque me quedan 2 minutos, me dice mi colega Franz, en letras así de grandes. Entonces, pasemos a las materialidades de la leche. Yo entonces me empecé a preguntar también cómo es la producción de la leche, cuántos atos había, cómo eran esos atos, cuántas vacas había, cómo se está transformando la sabana de Bogotá. Eso también conecta con una historia ambiental, ¿no? Y territorial, de cómo se está articulando, digamos, la ciudad, el ámbito urbano y rural. Por ejemplo, hasta bien entrado el siglo XX hay vacas dentro de la ciudad, ¿sí? Que se tratan de ir sacando, pero bueno, eso se está negociando. ¿Cuál es la efectividad de las vacas, la productividad de las vacas? ¿Cuánta leche producen? ¿Cómo, digamos, la alimentación de las vacas? Todo eso es muy importante, pero bueno. Y también el consumo aumenta, pero aumenta porque aumenta, la producción aumenta, pero no porque aumente el consumo per cápita, sino porque aumenta la población en general. En realidad el consumo promedio no aumentó en el periodo estudiado, ¿sí? Otra cuestión es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil en Bogotá es brutal, está en torno a los 200 niños muertos por cada 1000 nacidos. Solo en las finales de los 40 se empieza a bajar y se como que llega a una cota más o menos en torno a los 180, más o menos. Pero lo curioso es que los médicos nunca dijeron que la leche había ayudado a disminuir la mortalidad, sino al contrario, siempre hasta los 60 se están diciendo que una de las principales causas de la mortalidad infantil es justamente la leche contaminada, es decir, prevalece más el sentido de veneno blanco que de alimento perfecto de la naturaleza. Y se crean diferentes circuitos, y ya con esto termino. En principio va a haber un circuito muy importante que es el de la leche pasteurizada. También hay una discusión muy fuerte entre expertos, pero es un circuito que no funciona. Rápidamente lo muestro por qué no funciona, y es porque el circuito de la leche pasteurizada necesita una infraestructura material que no existe, de refrigeración. Digamos, la leche pasteurizada se daña más rápido si no está refrigerada que la cruda hervida. Realmente el circuito que funciona y que va a prevalecer es el circuito de la leche hervida, ¿sí? Incluso la pasteurizada, la hervida. Y acá hay un interés económico internacional porque esto aseguraría una serie de suministros tecnológicos de refrigeración, etcétera, etcétera, de las pasteurizadoras que venían de Estados Unidos. Pero bueno. Y lo otro finalmente es que también se crean, digamos, esas normativas que parecen tan alejadas, tienen otros efectos, tienen efectos de, por ejemplo, crear unos eslabones adicionales como las plantas enfriadoras, porque se exige a los pequeños productores que enfríen su leche, pero no tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces surgen estas plantas que son un eslabón, etcétera, etcétera. Bueno, sí, voy a dejarlo ahí. Simplemente para terminar, lo que nos muestra todo esto es que va a haber digamos, es una normativa que no es adaptada a las condiciones locales, una falta de coordinación entre todas las instituciones involucradas, unos niveles municipales, nacionales que a veces entran en tensión, unos expertos que se están configurando por esas mismas normativas, pero que también entran en tensiones con expertos internacionales. Entonces se quejan y dicen, bueno, nosotros sabemos cuál es el problema, ¿para qué traen una misión de Estados Unidos o Inglaterra si ya sabemos qué es lo que pasa? Hay unos intereses económicos, están los ganaderos, están los intermediarios, etcétera, etcétera. Están los intereses económicos de Estados Unidos, la cooperación técnica, y todo esto se va ensamblando y le da unas configuraciones particulares a ese sistema de la leche, donde
su estabilidad, sus poderes, digamos, de transformar las conductas de las personas es inestable, no es dado de antemano. Y eso es como lo que quisiera terminar. Y por último, me permito simplemente permitir como oír la voz de un consumidor, que siempre es como la pregunta más difícil en términos históricos, ¿no? Y una ama de casa a mediados de los 50 decía lo siguiente: en mis tiempos, cuando ella era joven, la botella de leche en cantina y sin agua costaba 2 centavos. Hoy pasteurizada, homogenizada, oxigenada, enfriada, etcétera, no sin cierta sorna, dice esto, cuesta 60 centavos y ya no sabe lo mismo. Quizás ella lograba resumir de la mejor forma posible la trayectoria que había recorrido la leche en Bogotá durante la primera mitad del siglo XX. Con esto termino. Muchísimas gracias. Stefan, mil gracias. Vamos a darle paso inmediatamente al profesor Simón Uribe con su texto Excluir para integrar, excepción, poder y violencia en la historia de los territorios nacionales. Adelante, Simón, y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Franz, por la introducción, Carlos, y bueno, me uno a las palabras de Stefan. Estoy muy contento de participar en este evento, agradecerles mucho a los organizadores. Y bueno, mi ponencia se titula Excluir para integrar, excepción, poder y violencia en los territorios nacionales, la historia de los territorios nacionales. No, para quienes no saben o no están familiarizados con la figura de los territorios nacionales, esta fue una figura de gobierno político y administrativo territorial que se extendió desde mediados del siglo XIX hasta la Constitución del 91, más o menos, cuando cambia, digamos, con el sistema de descentralización y se eliminan las últimas intendencias y comisarías. Y digamos que los últimos vestigios, tal vez, de esta figura de control territorial son los corregimientos departamentales que existen todavía en algunas partes de la Amazonía colombiana. Mi interés en hablar de los territorios nacionales es situar esta historia en un marco digamos, de larga duración. Mucho del discurso histórico e historiográfico de los territorios ha sido que son zonas históricamente excluidas o donde el Estado no ha estado ausente, pero si uno los mira, digamos, en esta temporalidad amplia, y de ahí el título, digamos, de excluir para integrar, uno comienza a entender que esa exclusión en el orden jurídico o en el régimen constitucional de los territorios nacionales es una forma de inclusión al orden social y político dominante. Es decir, esa exclusión es instrumental a la imposición de ese orden, y ahí me sitúo o me alineo con perspectivas como las de Margarita Ceres, de entender que el problema de los territorios nacionales no ha sido un problema de ausencia del Estado, sino de la manera en que el Estado se ha construido históricamente. Entonces, desde esa perspectiva, esto ha supuesto, esta noción de exclusión ha supuesto como una paradoja, y ahí voy a leer un párrafo antes de iniciar la presentación. ¿Sí? Esta doble condición de exclusión e inclusión, de situarse por fuera y dentro del orden jurídico territorial estatal, es crucial no tanto para entender la naturaleza paradójica y aparentemente contradictoria de los territorios, sino cómo esa condición fue instrumental para garantizar la existencia y persistencia de dicho orden. En ese sentido, la excepcionalidad de los territorios no puede considerarse como un efecto de su naturaleza ajena o exterior a un orden dominante o que aspira a constituirse como tal, sino como una ficción jurídica que constituye su condición de posibilidad. En otras palabras, siguiendo a Agamben, los territorios pueden entenderse como espacios configurados a través de una relación de excepción, definida como una relación extrema, cito, a través de la cual algo es incluido solamente a través de su exclusión. Para entender un poco, y yo creo que ahí voy bastante de la mano con la presentación de Stefan, porque mucha de la genealogía de los territorios nacionales se inscribe en unos discursos eugenésicos, poligenistas, que son del siglo XIX, pero que se materializan en el siglo XX. En este caso, a través de la figura de las misiones católicas, que son quienes implantan un régimen territorial. Y por eso voy a dividir la presentación en dos. Es una genealogía temprana, donde se establece este régimen especial de los territorios, que además no es una figura tampoco original del proyecto de nación criollo colombiano, sino que se deriva
de las constituciones federales de los Estados Unidos y se implanta no solamente en Colombia, sino en países como Chile, Bolivia y Argentina. Y después, una segunda parte, que es cuando con la Constitución del 86, que es la Constitución centralista, se le otorga a las misiones, se les da una función de Estado en muchos de esos territorios y son quienes comienzan a transitar del discurso de los territorios a esas prácticas de gobierno territorial. Entonces, un poco para entender esa genealogía temprana, la primera, digamos, la primera aparición de los territorios en el régimen o en la Constitución Política de Colombia es en la Constitución del 43, que establece que los lugares que por su aislamiento y distancia de las demás poblaciones no puedan hacer parte de algún cantón o provincia, ni por su escasa población pueden erigirse en cantón o provincia, podrán ser regidos por leyes especiales, hasta que pudiendo agregarse algún cantón o provincia o erigirse en tales, puedan establecerse en ellos el régimen constitucional. Es decir, que los territorios surgen con este principio de excepción. Están incluidos en la Constitución, pero a través de una figura de excepción que los excluye simultáneamente y que los gobierna bajo esa figura de las leyes especiales. Y este mapa publicado en el Atlas de Codazzi y Felipe Pérez de 1890 muestra, pues digamos, la dimensión de los territorios, ¿no? Más o menos 3/4 partes de lo que era el territorio nacional después de los diferentes tratados de límites y las pérdidas territoriales, pues se reducirían a cerca de 2/3 partes, pero es una parte muy, muy significativa del territorio nacional. Algo que me parece muy importante entender es que cuando surgen o cuando se inscriben en el régimen constitucional colombiano, ya reflejaban una geografía racializada que estaba normalizada en ese orden social nacional. Y en ese sentido es importante pensarse estos mapas del ordenamiento jurídico con otros mapas que hablan de estas dicotomías geográficas entre las tierras altas y bajas que se entremezclaban con características de las zonas civilizadas y salvajes o bárbaras del país. Por este mapa, por ejemplo, que es el primer mapa oficial de Colombia publicado en Londres, hace mucho énfasis, y esto lo han mostrado, por ejemplo, Sebastián Díaz y Mauricio Nieto, en este énfasis en los climas montañosos, pensando en las posibilidades de inmigración blanca al país en las zonas montañosas. Sin embargo, otra lectura también es la lectura de esta visión de los Andes como una frontera entre la civilización y la barbarie, que además va a aparecer en muchos de esos mapas tempranos donde hay un énfasis muy grande en el clima y la manera en que las fronteras son unas zonas aisladas o que encarnan la barbarie y cuya única civilización es a través de la colonización o de la extensión de la civilización de las Andes o desde afuera del país hacia ahí. En sus formas más extremas, digamos, esta geografía racializada se puede encontrar, por ejemplo, en mapas como el de Rafael Reyes, que deriva de su época de cauchero en la Amazonía, donde esta división pues es muy clara, ¿no? Y es esta dicotomía, digamos, entre los indígenas de parte, o sea, de toda la Amazonía, parte de la región que hoy comprende la Orinoquía, como indígenas divididos entre salvajes, que son las calaveras, las flechitas y los caníbales, ¿no? Esta noción de que la única manera de civilizar estas zonas era implantar o fomentar procesos de colonización a través de, por ejemplo, las misiones, pero a través también de un aparato tecnológico que en la visión de Reyes o en la visión de Codazzi y anteriormente Caldas era la implantación de la tecnología del vapor, por ejemplo, de los caminos, de los ferrocarriles, como esa expansión del centro hacia la periferia. En esta historia temprana es importante también como esos saberes que se implantan, pero que parte de la historia de los territorios en su primera fase habla mucho de la inestabilidad política que se expresa pues, en las diferentes constituciones. Entonces los primeros territorios que se crean desaparecen rápidamente, tienen 2 o 3 años de duración. Después se vuelven a implantar, o sea, se establece en la Constitución de los Estados Unidos de Colombia
que se pueden ceder al gobierno nacional, y se ceden, pero hay un fracaso temprano de los territorios por la incapacidad del gobierno para gobernarlos, por su extensión, por los problemas fiscales, y eso hace que en la Constitución del 86 se devuelvan los territorios otra vez a las unidades de las que originalmente habían sido segregados, pero a la vez, y esto es importante, la misma Constitución establece que el Congreso queda facultado para devolver a los territorios al gobierno central. ¿Sí? Esta persistencia, digamos, de que son zonas que son difíciles de gobernar, difíciles de administrar, pero que su régimen de excepción es importante mantenerlo, porque de alguna manera las prácticas de civilización de los territorios y de control dependen de su condición de excepcionalidad, de mantener ese régimen de excepción en el tiempo. Y ahí, digamos, se van fraguando algunas leyes que van a ser reemplazadas o profundizadas más adelante, como la de la colonización de los territorios nacionales, que buscaba entregarle a empresas privadas pues estas zonas o territorios dentro de estas zonas a cambio de que invirtieran en infraestructura, en caminos, en ferrocarriles y en proyectos de colonización. Y de la mano de estas, las leyes que hablaban sobre la reducción y civilización de indígenas en estas zonas, siempre manteniendo esa figura de excepcionalidad. Y aquí, digamos, ya para situarme en el periodo que comprende el seminario, voy a hablar un poco de la figura de las misiones, porque es a través de la cual comienzan realmente a materializarse este régimen de excepción en los territorios. Por esa inestabilidad política, los cambios de los territorios en realidad son pocos hasta la Constitución del 86, que, pues como saben, establece a la Iglesia como un elemento central en el orden social de la República, ¿sí? Y le da a la Iglesia, pues unos poderes enormes que incluyen la administración de muchos de esos territorios. No desaparecen del todo la administración civil. Los territorios nacionales evolucionan al sistema de intendencias y comisarías, que se va a mantener vigente con muchos cambios, idas y venidas hasta el 91, pero le da a la Iglesia un poder enorme en estas zonas a través de acuerdos como el Concordato, y unas leyes posteriores como la Ley 89, que divide la administración de los indígenas entre aquellos que son considerados civilizados, para los cuales se establece la política, o se restablece más bien la política de los resguardos, y los indígenas salvajes, para quienes en esta figura de excepción la ley de la República no rige, y que se van a regular por leyes posteriores como la Ley 72, que le da facultades civiles, penales y extraordinarias a las misiones para su gobierno. Y ahí viene la fase de los convenios de misiones, que son esos acuerdos entre el gobierno que le da una estructura y una infraestructura, sí, una estructura administrativa, y sobre todo un poder económico a las misiones. Los convenios establecen que el presupuesto nacional debe destinar anualmente una partida para las misiones, y esto hace, digamos, que las misiones, a diferencia de las figuras de las intendencias y las comisarías, tengan una permanencia en el tiempo, y también un poder de acción mucho más grande. Mucha de la historiografía de las misiones han visto a las misiones como actores que llenaron vacíos estatales, o que incluso usurparon el poder estatal en los territorios. Pero si uno mira las misiones eran un aparato de Estado en su sentido más esencial de la palabra, no solamente por su integración en el régimen constitucional vigente, sino por el tipo de tecnologías de gobierno que llevaron. Yo creo que una de las cosas interesantes que están por estudiar en las misiones no es el papel religioso de las misiones, sino el papel de las misiones como actores de Estado, en el sentido de las tecnologías, en el sentido de la administración territorial, la manera en que las misiones estaban estructuradas, ya sea las que estaban antes o las que llegaron y que comprenden, digamos, los monfortianos, los capuchinos, los salesianos, que llegaron a ocupar estas prefecturas apostólicas que se fueron creando después de acá, y después de la Constitución del 86. Si uno mira, digamos, los mapas del sistema de intendencias y comisarías y de la división eclesiástica, pues prácticamente son jurisdicciones que se traslapan, pero en muchos casos la jurisdicción
de las misiones eclipsa esa jurisdicción civil, porque en el ordenamiento jurídico de la Constitución del 86, pues la Iglesia o los misioneros tenían el poder, por ejemplo, de veto del nombramiento de autoridades civiles si no cumplían ciertas características morales. Y también, como les decía, pues una cantidad, digamos, de atribuciones jurídicas, políticas y legislativas sobre las poblaciones salvajes, pero que en muchos casos también incluían a poblaciones consideradas civilizadas, como el caso de la educación primaria, que estaba en manos de las misiones. Entonces, un poco para pasar más rápido por esta parte, y para ilustrar un poco este papel de las misiones proyectaron y construyeron caminos de colonización que posteriormente se convirtieron en las carreteras en ciertas zonas como la Amazonía. Fundaron ciudades, colonias agrícolas, muchas de las cuales fracasaron, pero otras, digamos, hoy en día son ciudades importantes, como es el caso de Florencia, en Caquetá, Puerto Asís. Mapearon muchos de los territorios que no estaban mapeados todavía, diseñaron infraestructuras, construyeron templos, orfanatos, hicieron censos, comenzaron a materializar todo este régimen, pero algo muy importante de las misiones, y quiero ir como llegando hacia el final con esto, es que las misiones mantienen esa aparente paradoja de los territorios nacionales, y es que la existencia de las misiones dependía de la perpetuación de ese régimen de excepción en los territorios, ¿sí? Las misiones tenían jurisdicción sobre la población considerada salvaje, porque su labor era precisamente reducirlos a la vida civil. O sea, el sentido de las misiones y muchas de las prácticas de las misiones y de otros actores, no solamente de las misiones, sino actores privados como las compañías de colonización que llegaron a estas zonas, dependían de este régimen de excepción. Y un ejemplo que traigo acá brevemente es el ejemplo de digamos, de una de las reformas agrarias más polémicas que llevaron a cabo las misiones capuchinas en el Alto Putumayo, que fue esta zona del Valle de Sibundoy, que es una zona de más o menos 6.000 hectáreas, muy, muy fértil, que los capuchinos que presidían la Junta de Baldíos, que tenían, como les decía, concentraban esos poderes judiciales, administrativos, políticos, decidieron fomentar la colonización en la zona de colonos nariñenses, y para eso pues despojaron a los indígenas de Kamsás enganos de una zona muy amplia en este valle, para fundar pueblos de blancos, ¿sí? Y en ese proceso, en ese proceso de reforma agraria, hubo una disputa muy grande con los indígenas Kamsá enganos, porque la lógica o el argumento de los capuchinos era precisamente que ese régimen de excepción estaba vigente entre los indígenas inganos y los Kamsás porque eran población salvaje. Sin embargo, mirando los archivos de los escritos al Ministerio de Gobierno, al presidente de la República, uno se encuentra con este discurso permanente de los indígenas donde los indígenas, digamos, sostienen, siguiendo esa misma retórica de las misiones y del Estado, que le exige al gobierno, le pide al gobierno que se acaten y se respeten la ley 89 del 90, que, como les decía, divide la población salvaje y civilizada, bajo el argumento de que el poder eclesiástico no tiene jurisdicción sobre nosotros, porque hace más de 200 años dejamos de ser salvajes y entramos a la vida civilizada, y no estamos por consiguiente sujetos a su potestad. Entonces, esa paradoja de los territorios me parece muy importante señalarla, porque es esa exclusión del régimen constitucional que se vuelve un mecanismo de inclusión al orden político y social dominante. Entonces, por una parte está esta genealogía jurídica que mantiene el régimen de excepción y que se va a extender, y por otra parte una genealogía política pues que no hay mucho espacio para discutir acá, pero que pues tal vez un poco en la misma línea de lo que ha mostrado Margarita, Sergio, pues sigue vigente, ¿no? Esta noción de que incluso, digamos, en los acuerdos de paz con su enfoque territorial, el énfasis es en que el conflicto es un efecto de la ausencia del Estado y por ende la solución es integral. ¿Sí? Se cuestiona muy poco que el problema
en los territorios no ha sido un problema de ausencia, sino la manera en que el Estado se ha hecho sistemáticamente presente de ciertas formas. Entonces, un poco la conclusión o la reflexión final es no solamente entender estos territorios en esta temporalidad específica, sino cómo se han extendido a través de otras figuras que no necesariamente son jurídicas, pero que hablan de la persistencia de esta relación de excepción. Bueno, y muchas gracias. Termino ahí. Querido Simón, muchísimas gracias. Esa cita final con la que terminas es impresionante, ¿no? De hace más de subrayado y negritas, hace 200 años dejamos de ser salvajes y entramos a la vida civilizada. Bueno, hablando de civilización, si quieres puedes quitar la presentación y con eso podemos vernos ahí por un lado los invito a ir dejando a todos los asistentes sus preguntas en el chat. Yo ahí tenía ya la alarma para el profesor Simón, que antes de tiempo dijo stop. Preparé unas palabras de comentarios y a partir de esos comentarios, son un par de comentarios y unas preguntas. Empiezo por efectos democráticos con el profesor Simón y luego paso al profesor Stefan. Tengo unas preguntas, son preguntas bastante abiertas, así que ustedes pueden mirar cuáles responden y cuáles no. Les invitaría a que hicieran una primera ronda con una respuesta breve a estas reflexiones y a partir de eso voy coleccionando las preguntas que ya veo que son bastantes que van llegando por ahí al chat y las voy haciendo también en rondas de a 2, 3 preguntas para que nos rinda pues el tiempo. He querido dejar algunas palabras por escrito, ya que por la ruleta de la fortuna tuvimos junto con Stefan y Simón el chance de ser la mesa de cierre de este simposio. A lo largo de la semana hemos visibilizado distintos hilos de estas tramas de lo político, pues recordando las palabras con las que Tico abrió la primera mesa de este semanario, abro comillas, querámoslo o no, Colombia es un tejido. Entonces, y a lo largo de la semana también hemos explorado la naturaleza, las características de dicho tejido, sus porosidades, sus densidades, sus texturas. Esta última mesa ha convocado dos miradas tremendamente novedosas para pensar lo político, que nos han recordado que la evangelización y las contracaras de barbarie y civilización, bien sea por capuchinos e intendentes o por entusiastas de la leche y la nutrición, es parte sustantiva y fundante de nuestros proyectos de comunidad política. El profesor Uribe, por un lado, en su genealogía de los territorios nacionales, ha marcado los tiempos y los destiempos, las superposiciones y las continuidades alrededor de estas llamadas tierras de nadie, siempre oscilando entre su exclusión y su inclusión jerarquizada. Esta larga vida de los territorios nacionales, que va desde 1843 hasta 1991, y Simón ahorita nos recordaba los ecos posteriores de esto, están en una especie de permanente régimen de excepción, como Simón lo recuerda. Implicó su definición como espacios periféricos cuyo carácter salvaje requería de un tratamiento especial. Territorios fundados también desde una singular paradoja, pues se convirtieron en objeto de preocupación y acción política con el fin de incorporarlos al cuerpo de lo nacional y al mismo tiempo constituyeron necesarias contracaras, espejos, reveses, al decir de la profesora Serge, que permitieron definir el canon de lo civilizado, de lo incorporado, de lo nacional, en últimas. De los múltiples interrogantes que surgen de la lectura del texto del profesor Uribe, quisiera dedicarme a 3, para luego, pues, como les decía, abrir a las preguntas del público. Me pregunto en primera medida, ¿hasta qué punto, y en la línea que precisamente lo plantea Simón, es necesario romper la sinonimia entre territorios nacionales y territorios olvidados? Lo que nos ha traído Simón y lo que investigaciones como las del profesor Rosso, la profesora Sergi y otros han mostrado, las del mismo Simón, es la extraordinaria preocupación estatal por dichos espacios. La precariedad material de ninguna manera puede ser sustraída del análisis, pero quizá con todo esto podemos pensar que
Lejos de ser olvidados, los territorios nacionales han estado en el centro del cálculo político o estuvieron en el centro del cálculo político en la primera mitad del siglo XX. Los territorios, constituyen en últimas formas singulares de configuración estatal. Me gustaría saber un poco, Simón, cuál es su lectura de esto, usted cómo ve este asunto que ando planteando. En una línea similar, me pregunto, ¿qué le hace esta genealogía de los territorios nacionales que nos presenta a nuestra manera de comprender la configuración estatal? ¿De qué forma esta idea de los territorios nacionales como regímenes de excepción cuestionan, redefinen, invitan a repensar la noción misma de soberanía que se jugó en la primera mitad del siglo XX? Recuerdo aquí la provocativa ponencia de Robert Carr hace unos días sobre las repúblicas independientes. En últimas, mi pregunta es por el tipo de ordenamiento político, por la forma de concebir la comunidad nacional que se juega en este tipo de espacios tan ambiguos. Y finalmente, una tercera pregunta, que puede ser como más una observación pues al porvenir, tiene que ver con los actores estatales. Valdría la pena, Simón, que usted ampliara un poco más qué tipo de actores conviven, compiten y están en permanente tensión y cooperación con los misioneros, por ejemplo. Especificar estas diferencias y similitudes entre misioneros y agentes civiles que pues en su escrito usted menciona de manera un poco más detallada. Sé que son varias cosas, como les digo, tranquilos, pues solamente unas líneas de análisis para que en conjunto pues podamos pensar. Por su parte, el profesor Paul examina otra configuración del entramado saber, poder, territorio. Sus actores ya no son misioneros e intendentes, sino expertos sobre la leche y entusiastas pues de la termodinámica social y de la nutrición en general. Su territorio es tanto el campo, en la intervención de las formas higiénicas, modernas, civilizadas de producción de lo que él llama la buena leche, como también la ciudad como espacio, con esa obsesión de remediar la ingesta de aquel veneno blanco que denunciaban los expertos de principios de siglo para promover, en cambio, la celebración de la leche como epítome del progreso material y moral. Se trata, sin lugar a dudas, de otra tecnología de gobierno y más específicamente de un ensamblaje, en palabras del profesor Paul. Si podríamos ponerle nombre, este ensamblaje lácteo recuerda la voraz ampliación de los signos e indicadores de civilización y progreso a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Quizá dicho ensamblaje lo podemos leer como otra cara de esta obsesión civilizadora. Simón medio lo alcanzó a señalar por ahí de esos ecos de esta obsesión civilizadora en varias dimensiones, palpable también en los territorios nacionales, pero esta vez a través de un conjunto variopinto de expertos que definió la civilización a través de los estándares, la producción normativizada y la circulación e ingesta calórica que los entusiastas de la leche tanto añoraban. En términos de preguntas y comentarios para el profesor Paul, en primera medida quisiera invitarlo a que desarrollara un poco más esta analítica política que propone a través de la noción de ensamblaje. O dicho en otros términos, ¿de qué formas, en qué espacios y a través de qué mecanismos es que esta fantástica historia de la regulación de la leche toca e instituye hilos del orden político? Una capa similar a la de Simón puede ser la configuración estatal misma, la gama de actores, ya no de intendentes y agentes, pero sí de expertos inscritos en las 7 instituciones estatales que participó de la creación de esta obsesión tan humana como la ingesta de la leche de otro mamífero. Podríamos pensar en otras capas que tocan lo político, la configuración a través de discursos y prácticas nutricionales específicas de aquellos cuerpos para el progreso, tan ansiados por la imaginación política del periodo, la forja muy material, eso sí, en últimas de una subjetividad particular, aquel sujeto que supone, por ejemplo, la idea del sufragio universal. O quizá una contracara, la ausencia de esta ingesta como un rostro de la barbarie, por ahí lo tocaba Stefan en una de las fotos del enchichado, uno de los rostros de aquel pueblo convertido en muchedumbre que alcanzamos a tocar en las mesas del martes.
Entonces, si el profesor Paul nos cuenta un poco más acerca de estas capas y dimensiones de lo político en juego, estaría muy bien. Y quisiera llevar a la reflexión a un comentario, una pregunta, puede ser sin respuesta, como una manera, digamos, como de compartir esto en conjunto, y es, en últimas, ¿qué está en juego con la emergencia de este ensamblaje lácteo, de este ensamblaje lechero? ¿Acaso una batalla por figurar nuevos cuerpos, sedimentarlos a través de la producción juiciosa y ordenada y la ingesta disciplinada de esta proteína? ¿O un nuevo espacio para intervenir focos de barbarie en el entramado nacional? Quizá una jerarquía global que terminó organizando el mundo en bebedores civilizados de la leche y bárbaros insurrectos que no la bebían de forma adecuada, o quizá todas las anteriores. Entonces, bueno, dejo por acá, son unas líneas pues de reflexión. Si quiere, pues Simón puede dar una primera respuesta a estas reflexiones, pasamos con Stefan, y yo mientras tanto voy recogiendo las preguntas que veo son varias que ya les tiene el público. Muchas gracias, Franz, por esa lectura detallada y esas preguntas que, bueno, son grandes. Yo voy a comenzar tal vez por la tercera, que es la de los actores estatales, y tal vez decir algo sobre las primeras dos observaciones. Pues yo creo que tiene, digamos, la pregunta por los actores estatales en estos territorios es importante porque plantea una pregunta sobre la noción misma de Estado, ¿no? Que en su visión más clásica, weberiana, es esa visión de un Estado céntrico que se expande gradualmente y establece el monopolio de la fuerza o de la violencia en un sentido centro-periferia que se va expandiendo. Un poco lo que muestran estos actores estatales es que pues, el Estado, digamos, no sigue esa trayectoria de un aparato monolítico que se expande, sino que es un efecto de una serie de prácticas, y en ese sentido esos actores estatales no solamente son actores públicos, sino privados, actores públicos, digamos, dentro de ese régimen político, como es el caso de las misiones, que conviven con los prefectos y los comisarios especiales, y que también pues hay una historia de conflictos políticos grandes, en el sentido que ambas jurisdicciones, como mostraba, están traslapadas, ¿no? Por una parte existe el régimen civil de intendencias y comisarías que está muy sujeto a los vaivenes políticos, comisarías e intendencias que se suprimen, que se agregan a departamentos, se vuelven a desagregar, algunas ascienden a departamentos, hasta que finalmente en el 91 pues, desaparecen las intendencias y comisarías del todo, pero quedan estos remanentes que creo que además son muy interesantes a nivel de investigación, que son los corregimientos departamentales que la Constitución ordena a la ley de ordenamiento territorial, a la ley orgánica de ordenamiento, volver los municipios o entidades indígenas, pero que siguen ahí. Son 19 de esos 20, con excepción que uno que ascendió a municipio están ahí, que es una figura muy de excepción también, porque es un corregidor departamental que lo nombra directamente el gobernador en unas zonas muy extensas. Al lado, digamos, de los prefectos de las autoridades civiles están, obviamente, pues una cantidad de actores privados que también funcionan bajo estas lógicas de excepción, desde las compañías tempranas de las quinas, por ejemplo, pasando por los caucheros, por los ganaderos en los llanos orientales, como para quienes, digamos, la figura de excepción era instrumental en términos de las prácticas de progreso que eran a su vez concebidas como prácticas de civilización. ¿Sí? Entonces, que esa labor, digamos, económica de progreso, y eso está muy presente, digamos, en discursos como los de Rafael Reyes, ¿no? El progreso era sinónimo de civilización. Creo que Esteban lo mostró muy bien también a través de las prácticas de la leche. Y eso plantea un poco, eso conecta con lo primero, que es la pregunta por la soberanía. Y la discusión de los territorios es una discusión que es esencialmente una discusión por la soberanía. Y la soberanía en relación a la excepción, ¿sí? Digamos, en el texto más clásico de
jurídico sobre la soberanía, que es el de Carl Schmitt. La soberanía, o sea, la división, la definición más sintética, digamos, es la división que el soberano es aquel que decide sobre la excepción, que era, digamos, todo lo que es indefinido, lo que no se puede definir porque no se puede establecer en un régimen constitucional. Y de ahí, digamos, que fue un debate jurídico, pero a la vez profundamente político, porque le daba, digamos, la prerrogativa al Ejecutivo de decidir, digamos, discrecionalmente sobre todo lo que no puede estar definido, ¿sí? Y de ahí que el régimen, es interesante ver esa genealogía porque en su ambigüedad y en su ambivalencia, porque los términos que usan las constituciones colombianas son leyes esenciales o que serán regulados de acuerdo a la conveniencia. Esta noción que es muy abstracta y que le permite al gobierno, digamos, decidir discrecionalmente sobre los territorios. Y yo creo que eso conecta con lo primero que dices, Francis, pues digamos, esta relación de sinonimia entre los territorios nacionales y territorios olvidados, porque de alguna manera pues sigue prevaleciendo en el discurso no solamente oficial, sino historiográfico, esta noción, esta cosa que es casi omnipresente de la ausencia del Estado. Pues sí, de nuevo, digamos, como viene planteando Margarita, o yo lo he venido trabajando mucho como en la región amazónica, pues yo no creo que sea, o sea, no podemos seguir hablando de la historia de los territorios como una historia de ausencia del Estado, ¿sí? Si uno mira esta historia en la larga duración, pues es la historia, digamos, de cómo se establece una presencia del Estado a través de actores que no son considerados normalmente como estatales, incluso, digamos, la guerrilla, que son movimientos que emergen en contra del Estado, pero que juegan un papel estatal esencial, o que han jugado, que jugaron un papel en muchos de los territorios. Entonces, pero es muy importante entender que esta noción es muy instrumental a la continuidad de un orden dominante, ¿sí? La noción de que algo está por fuera y que por ende hay que integrarlo, ¿sí? Entonces, creo que la historia de los territorios, más allá de su genealogía política y en su continuidad en el tiempo, habla de cómo esa noción de lo que está por fuera y de lo que está por fuera en términos, digamos, de cómo se entremezcla con esas dicotomías de raza hoy en día, digamos, o sea, si uno compara, por ejemplo, es muy interesante la analogía entre Reyes y Uribe, porque Uribe era admirador profundo de Reyes. Obviamente, digamos, en el lenguaje de Uribe no está la visión de los caníbales, pero sí la visión, digamos, del terrorismo, ¿sí? Como de esta noción de que son espacios periféricos que están excluidos y que hay que incluir. O sea, se perpetúa ese régimen de excepción que hace que el discurso del olvido, de la ausencia, sea un mecanismo instrumental a la imposición de ciertas prácticas que se cobijan bajo esa figura de excepción en sus diferentes metamorfosis. Y bueno, dejo ahí porque para dar espacio a Esteban. Gracias, Simón. Sí. Listo, bueno. Adelante, querido Esteban. Listo, pues, Fran, muchas gracias por esa atenta lectura que hiciste, por las preguntas que nos planteas, sobre todo me ponen a pensar mucho. Creo que me atrevería a decir que, aunque desde diferentes trayectorias, etcétera, siento una serie de conexiones muy interesantes con Simón. Alguna vez intenté escribir un pequeño artículo que intentaba, digamos, hacer como una especie de genealogía del concepto de clima como objeto científico. Y dicho sea de paso, metiéndolo con la alimentación, por ejemplo, para Caldas y muchos de estos criollos ilustrados, una nube también en Perú, etcétera, uno de los aspectos más importantes de la noción de clima era la misma alimentación, ¿no? Con Caldas decía, quizás el efecto más fuerte del clima sobre los seres organizados es la alimentación, porque es el que transforma desde adentro la naturaleza misma del cuerpo. Y ahí también, yo creo que eso también va, si uno lo hace en la larga duración, esos discursos, esas formas de entender el clima y el efecto del clima sobre las personas, digamos, hay continuidades y hay ciertas rupturas que le van agregando capas de significado a nociones como la de raza, incluso clase. Por ejemplo, en esa cartografía civilizatoria en los Andes, arriba es la civilización y abajo la barbarie, con la fisiología de alturas, ahí se
se transforma un poco eso, porque resulta que la altura también genera ciertas supuestas degeneraciones raciales y hay todo un debate de si los cuerpos se adaptan o no a esas alturas. Bueno, y ahí finalmente también termina articulándose no solamente unas discusiones, unas prácticas. Por ejemplo, para algunos químicos el consumo de chicha era el efecto natural de los cuerpos para adaptarse a la altura de Bogotá o de la altiplanicie cundiboyacense. Entonces, una cosa que a mí me parece muy, muy interesante, para decirla de forma muy esquemática, es que generalmente usamos siempre como un binomio, una combinación de dos palabras, Estado-Nación, ¿no? La construcción del Estado-Nación, la formación del Estado-Nación. Y yo creo que la invitación y el esfuerzo y el reto es realmente articular esas dos palabritas, Estado y Nación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no sé si estoy siendo muy simplista, pero es, por ejemplo, yo veía eso, como Simón está articulando todos estos discursos sobre el clima, pero con una cosa mucho más tangible, el despliegue concreto del Estado para construir esas territorialidades, etcétera, la misma noción de territorios como eso que está ahí, como de excepción, y eso es lo que me parece fascinante, ¿no? Es como el reto que a mí me ha llamado la atención. Entonces, ¿por qué la analítica del ensamblaje podría conectar con las tramas de lo político, con la historia de lo político, ¿no? Pues porque, incluso ni siquiera teóricamente, lo voy a decir metodológicamente, así como no, yo quisiera unir Estado y Nación, cuando pienso en el fenómeno alimentario, creo que es fundamental analizar al mismo tiempo toda la cadena, es decir, desde los procesos de producción hasta los procesos de consumo. Generalmente en las ciencias sociales como que hay una asimetría bastante notoria entre los que estudian el consumo, que es más la historia cultural, la antropología, etcétera, y los que estudian la producción, ¿no? Más historia económica, por decirlo solo en términos de historia, digamos. Y yo creo que eso hay que unirlo, ¿no? Y ahí también de alguna forma se unen los discursos y las prácticas y las materialidades. Otra cosa es la materialidad misma de los alimentos. Entonces, metodológicamente, ¿qué quiere decir eso? Que me obliga, por ejemplo, cuando empecé a pensar en el sistema lechero en Bogotá, me obligó a transitar en una serie de escalas de análisis que iban desde lo muy local, municipal, nacional e internacional, donde aparecen actores, expertos, que son, además, no son homogéneos, ¿no? Eso de como el discurso científico, desde mi perspectiva como historiador de la ciencia, es demasiado generalizante, demasiado esquemático. Hay muchos expertos. Alguien preguntaba por el gremio lechero. El gremio lechero, pues es que hay muchos actores con intereses diversos. Por ejemplo, los ganaderos, los productores de leche, pero también los pasteurizadores, los transportistas, y no necesariamente todos son los mismos y tienen los mismos intereses y están alineados, ¿no? Y muchas veces el mismo Estado los considera como expertos. Llaman al ganadero para que los asesore, o llaman al ingeniero agrónomo, o llaman al dueño de una fábrica de leche pasteurizada en Bogotá para que haga un análisis, por ejemplo, contratado por el mismo municipio, o traen expertos internacionales y hay ahí toda una confluencia y tensiones y negociaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿yo qué puedo decir? El nivel municipal, a mí terminé como leyéndome todos estos registros municipales y veía cosas muy interesantes que yo no sé, de pronto ignoro, digamos esto, que tanto el municipio ha sido una unidad de análisis seria históricamente para pensar el Estado. ¿No? Yo veía que en estos registros municipales que en apariencia son muy aburridos, empezaban a aparecer un montón de debates sobre el concepto mismo del municipio. Por ejemplo, veía las transformaciones de cómo se manejaba, por ejemplo, la higiene de Bogotá. Parecían, digamos, o sea, en el 38 se crea el primer Ministerio de Higiene en Trabajo y Previsión Social en Colombia. Antes no existía Ministerio de Higiene, ¿no? Lo que yo veía un poco era, por ejemplo, que cómo se organizó el Ministerio de Higiene parecía muy parecido a cómo ya estaba organizado el sistema higiene, digamos, la administración de higiene en Bogotá a nivel municipal, ¿sí?
Entonces también es la escala de cómo entender el estado de las prácticas cotidianas, ¿cierto? Y los efectos, pero a ese nivel municipal a mí me llamaba mucho la atención. Eh, mm, Otra cosa que yo la verdad no he estudiado, pero sé que existe, y es un poco dentro de los estudios de consumo, pues está el consumo y la ciudadanía, ¿no? La relación entre consumo y ciudadanía, y eso se ha estudiado en muchas partes, yo creo que acá en Colombia no mucho, pero una cosa que veía, no solo con la leche, sino en general con el problema alimentario, es que sí va a haber una política por parte del Estado colombiano desde los 20, que toma más fuerza en los 30 y se extiende a los 40, 50, 60, del cooperativismo, de fomentar las cooperativas de producción y de consumo. Y muchos de ellas obviamente de alimentación, ¿no? En Bogotá va a haber una cooperativa de consumo muy importante que se inicia en los 40 y termina en los 60, por ejemplo. Hay cooperativas también, un esfuerzo de crear cooperativas de pequeños productores de leche, etcétera, etcétera. De hecho, una de los objetivos, por ejemplo, de proyectos como los comedores escolares y las colonias vacacionales, las colonias escolares de vacaciones, que son muy parecidos en el sentido de que tanto el comedor como la colonia pues tenían tanto el restaurante escolar, digamos, tanto rural como urbano, la idea es que tuviera una granja escolar y que los niños cultivaran los productos y les daban un par de vacas y no sé qué, y acá se articulaba con otras instituciones como ¿cómo se llaman? Las granjas experimentales, etcétera, les donaban animales, les daban semillas mejoradas. Bueno, esto es como una pequeña revolución verde, pero a este nivel mucho más pequeño. Y lo decía, por ejemplo, Echandía, cuando fue ministro de Educación, lo decía, esto es un mecanismo ideal para construir digamos, inculcar una idea de cooperativismo, ¿sí? Agrícola, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo creo que ese es un elemento que creo que se ha estudiado poco, no lo sé, de pronto me estoy equivocando y sí que hay un montón de estudios, pero mi sensación es que no, es que este tipo de cosas, como por ejemplo, historia del cooperativismo, hablaba con un colega una vez en Brasil, el proyecto cooperativista en Brasil en la era Vargas fue grandísimo, ¿no? Yo no sé, les pregunto a ustedes si conocen un poco esto, pero creo que podría ser, por ejemplo, una puerta de entrada. Y de nuevo, el cooperativismo, tanto de consumo como de producción, pues tiene que ver con la construcción de ciudadanía, ¿sí? Y es, digamos, no solamente es el aparato del Estado ahí cooptando, sino, bueno, ahí puede haber un montón de cosas y seguramente hay una agencia de la ciudadanía y en general de los productores y los consumidores de una u otra forma, ¿no? Otros, digamos que toda una serie de instituciones que se están gestando desde los 30, 40, que creo que también hemos estudiado muy poco. Por ejemplo, veía estudiando la leche, las oficinas de precios, ¿sí? Regular los precios de los alimentos, cómo manejar la carestía de la vida. Entonces también esto es un aparato de poder, pero ahí se entrelaza con otras cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Un instituto que me parece que creo que nadie lo ha estudiado es el INA, el Instituto Nacional de Abastecimiento, que se crea en el 44 y tiene todo un proyecto, digamos, de autosuficiencia alimentaria, de regular precios. También absolutamente, bueno, y esa es otra cosa que quisiera decir de una vez, con estas analíticas de la gubernamentalidad y de lo político, ¿qué herramientas tenemos para tener en cuenta también, por ejemplo, la corrupción? Yo creo que también tenemos que articular en nuestras analíticas eso, ¿no? El INA, lo decía porque el INA pues fue profundamente corrupto, ¿no? En la época de Rojas Pinilla, bueno, era una cosa impresentable. Pero me pregunto también si en lo político deberíamos también ir desarrollando algunas ideas y algunas herramientas para poder captar el clientelismo, la corrupción, etcétera, etcétera. También hay algunos trabajos más al respecto. Por último, ¿qué más quería decir? Sí, yo creo que al final, digamos que analizar un sistema lechero en este sentido, preguntándose por el papel de los expertos, cómo se define la leche, cómo se trata de intervenir,
al final es como sirve como metodológicamente para hacer una etnografía del Estado, cómo están funcionando las prácticas, y esa pregunta de qué está en juego en esos ensamblajes, pues son muchas cosas las que están en juego. Obviamente se está construyendo una jerarquía alimentaria, de hecho, como lo decía al principio, por ejemplo, algunos médicos a principios del siglo XIX, además del clima en términos de altitudinales y de temperatura, etcétera, pues hicieron clasificaciones también jerarquizadas de las poblaciones colombianas en términos regionales de acuerdo a sus dietas. Entonces unos eran más inteligentes, otros más perezosos, unos más bélicos, otros más pacíficos, etcétera, etcétera. Pero esto está enmarcado en un sistema humoral. Cuando surge la nutrición moderna se empiezan a crear otras jerarquías y otras categorías, otras organizaciones poblacionales. Pero también esas jerarquías, aunque se mantienen y por eso reproducen de alguna forma esas misiones civilizatorias de las que hablamos antes, que vienen desde el siglo XVIII, siglo XIX, también en algún sentido a veces se aplanan, y hay más un sentido de intervención. Por ejemplo, un desespero porque la población en general de cualquier región coma más leche, carne y huevos, que es como esta gran trilogía supuestamente civilizatoria, y no lo logran por diferentes motivos. Por ejemplo, una de las sustitutos que van a buscar es la soya, ¿sí? ¿Por qué? Porque la soya pues es rica en proteínas, la llaman la carne de pobres, etcétera. Y un antropólogo de Estados Unidos que en los 40, pues como que se da cuenta y dice, oiga, está analizando proyectos de extensión agrícola que hay en Colombia en ese momento, y dice, es una cosa rara que hay como una obsesión por parte del Estado de fomentar la producción y el consumo de soya. Entonces le pregunta a un campesino, y dice, sí, si el gobierno me asegura que me compran la soya, pues yo la cultivo, pero no me la voy a comer porque me parece horrible. ¿Sí? Y por ejemplo, Bogotá en los 50 tuvo una campaña con lo de la leche. Finalmente estaba tan contaminada la leche, como les decía, que terminaron, por ejemplo, fomentando leche de soya. Y hubo programas, carteles, recetarios, pero bueno, fracasó porque también, de nuevo, las conductas alimentarias no son tan fáciles de moldear. Sí, claro que están moldeadas, pero ahí también hay resistencias, efectos no deseados, etcétera, etcétera. Entonces creo que me quedo con esto y si acaso después podemos profundizar en algunas otras cositas. Listo. Bueno, tenemos unos minutos más. Vamos a irnos máximo hasta las 11:15. Voy a hacerles unas preguntas del público en una sola ronda, y sé que hay un par de preguntas también de nuestros ponentes que ahí sí les abriría pues el micrófono. Entonces les agradecería como cierta concreción para que podamos terminar de avanzar ahí en esto. Bueno, les hago todas las preguntas y ustedes como Ustedes mirarán qué hacen. Exactamente, yo les dejo ese trompo bailando en la uña y pues ustedes miran cómo resuelven, pues. Entonces, para el profesor Stefan, Libardo Gómez le agradece la presentación, dice que estaba muy interesante y dice, mi pregunta es si conoce cuáles podrían ser las diferencias entre las normas, discursos sobre el consumo de leche entre los espacios urbanos y rurales. Me imagino que eso cambió en el tiempo, pero querría saber si conoce qué diferencias existen entre uno escenario y otro. Yajaira Freites, interesante, profesor Paul. ¿Qué hay de la salud animal de las vacas productoras de leche? Y también tiene otra pregunta. ¿La salud de las vacas influyó en que hubiera prácticas de salud animal y estímulo a disciplinas como la medicina veterinaria en Colombia? Bastante agudas pues esas preguntas. Y finalmente para el profesor Paul, Carlos Hernández menciona, dice, ayer se tocaron aspectos del gremio cafetero, hoy hablan del gremio lechero. Queda la sensación que estos gremios apelaron a una relación con el poder, entre paréntesis, Estado, para lograr posicionar sus productos. Lo mismo pasó con la cerveza frente a la chicha y luego con la gaseosa. ¿Esto obedece a una lógica de libre mercado o fue una especie de alianza entre gremios y Estado pasando por encima de otros productos? Esto explicaría por qué los gremios no están unidos dentro de los movimientos sociales o las protestas, porque ven afectada esa alianza o incluso resulta en pérdidas.
Eso para el profesor Stefan Pohl. Y para el profesor Simón, por un lado, Libardo Gómez me pregunta, y bueno, le agradece, dice que maravilloso, que fantástico la ponencia, etcétera, y le dice, si conoce o encuentra algunas relaciones y diferencias en la ansiedad por mapear el territorio entre mediados del siglo XIX y el siglo XX. Esas zonas de excepción que menciona y su relación con las misiones se consolidan en el XIX, pero ¿cómo cambia? ¿Por qué cambia? ¿A qué preguntas responde y qué soluciones brinda para los que necesitaban mapear el territorio? Y Yajaira Freites le pregunta, le agradece por un lado y le dice, soy de Venezuela y a lo mejor podría informarme por qué esos territorios no alcanzaron a ser objeto de exploración o actividad misionera durante la época colonial. ¿Acaso el esfuerzo en la Nueva Granada se concentró en las zonas montañosas? ¿Qué es lo que conforma la República? Y a esta le queda el trabajo de continuar esa expansión no realizada en el proceso en la época colonial. Me imagino que ya ese asunto era conocido por la élite colonial republicana. Luego, entonces, bueno, ahí les dejo esos interrogantes. Pues, ¿quién empezó? Creo que le toca primero a Stefan y luego a Simón. Ok, voy a tratar de ser muy corto, creo que ya algunas cositas mencioné de los gremios, Sí, sí, con sí. la noción de ensamblaje de nuevo es la diversidad, la heterogeneidad de actores, saberes, instituciones, prácticas, objetos que se van ensamblando y que se pueden configurar de formas diferentes, entonces pues yo creo que sí hay que estudiar caso por caso de forma empírica. El de la chicha, generalmente tenemos esta, o ya sea una historia de cómo la cerveza demonizó a la chicha y la terminó prohibiendo en el 48, creo que lo comenté el otro día con Franz, pero resulta que si nos preguntamos por la misma materialidad de la chicha, pues ahí uno empieza a hacer otras preguntas, porque es que cómo se producía la chicha. Por ejemplo, en el 38 en Bogotá hay 7 fábricas de chicha que producen más de 80 millones de litros al año, transportan la chicha a las chicherías en camiones cisterna. Si hay una chicha industrial, sino la chicha no es solamente esa bebida artesanal. Hay una chicha, también hay una, obviamente hay toda una demonización, pero también hay una chicha industrial. Y esos productores tienen poder político y económico, tanto así que 3 de esas fábricas crean un consorcio, sobornan a la municipalidad y hacen que todas las chicherías les compren a ellos, y si no les compran, el municipio no les otorga su licencia de funcionamiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí las cosas se vuelven más complejas que simplemente digamos, el grande, que es la cerveza, peleando contra el chiquito, que es la chicha. En algunos aspectos sí, pero en otros no. Y también, obviamente, en un contexto urbano, contexto rural es muy diferente. Entonces, los gremios, ¿cómo se van configurando? Es una pregunta que también creo que es muy interesante y también tiene que ver con algo que es como esa ausencia o no ausencia del Estado, y uno lo que empieza a ver en muchos de estos aspectos es cómo el Estado va construyendo, fomentando esto que van a llamar entidades semioficiales, ¿no? Que son como la que mejor conocida es la de los cafeteros, pero hay muchísimas, ¿no? Incluso con la leche se intentó hacer una de estas, y que tiene que ver con, la profesora Öfner, ¿no? Acaba de publicar este libro, La economía mixta, que tiene un argumento un poco, por ponerlo muy esquemáticamente, como varios de estas instituciones, viéndolas en el caso colombiano, son como un antecedente casi que del neoliberalismo, ¿no? Bueno, no sé si eso, pues, digamos, valdría la pena profundizar en eso, pero creo que eso, el estudio más sistemático de estos gremios, de estas instituciones, pues yo creo que es muy, muy importante para entender un poco el funcionamiento del Estado con mayor textura. Y rápidamente lo de las vacas, la leche es un hueco negro. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Sí, la sabana de Bogotá se está transformando, hay toda una eugenesia, digamos, vacuna, ¿no? O sea, hay tablas de el grado de pureza de las vacas, cuánto porcentaje de tal raza con la otra, la alimentación. Además se crean circuitos muy interesantes, por ejemplo, alimentación artificial de las vacas termina siendo sobre todo de cebada, y el que la vende es Bavaria. Efectivamente empieza a surgir un nuevo experto que además habla de salud pública, que es el veterinario y el ingeniero agrónomo.
¿sí? El papel político de la ingeniería de agronomía es muy importante en Colombia y se ha estudiado muy poco. Revistas como Agricultura Tropical es una mina de oro muy poco explorada, donde están haciendo una gestión política muy tremenda sobre cómo gobernar, cómo manejar los territorios, bueno, en fin. Digamos que creo que ese es un actor, por ejemplo, un experto que poco hemos estudiado todavía en Colombia, el ingeniero agrónomo, y que empieza a tener cierto, digamos, poder político y se instituye como experto. Y de nuevo, las experticias no son, digamos, las autoridades de las experticias no son automáticas. No hay solo una experticia, hay diferentes. Como en la chicha, por ejemplo, había gente que decía la chicha embrutece, no sé qué, tiene una toxina. Otros decían, no, es el alimento más barato que puede tener el pueblo para trabajar bien, etcétera. Esas cosas también están en disputa, ¿no? La experticia está en disputa también, no es como una cosa que se da automáticamente. Y hoy en día lo vemos, hoy en día la autoridad científica está en crisis, ¿sí? Y eso nos recuerda que hay que construirla, hay que movilizar, para bien o para mal, pero eso no está bien. Y ya finalizo, por ejemplo, conceptos como la tecnocracia, que vienen más de la ciencia política. Yo creo que se puede integrar desde estas perspectivas, dándole una nueva perspectiva. Y yo veía que acá estamos asistiendo en cuestiones como la alimentación, en unos incipientes procesos de tecnocracia en Colombia, que se están dando desde los 30 y que pueden tener cosas, digamos, muy negativas porque despolitizan ciertos problemas, pero digamos que tocaría verlo caso por caso nuevamente. Ya con eso termino. Gracias. Simón. Bueno, listo. Voy a comenzar con la pregunta sobre el tema de la ansiedad y cómo cambia. Pues yo creo que la ansiedad cartográfica en el proyecto Criollo de Nación, la respuesta a esa ansiedad es la Comisión Corográfica, ¿no? Que es ese proyecto de Estado de una envergadura muy grande que se extiende a lo largo de 10 años y que una de sus funciones era mapear las diferentes unidades, provincias, estados del país. Y pues hay una ansiedad muy grande en el sentido de que era impensable la construcción de una nación sin que esa nación estuviera mapeada y estuviera descrita en el inventario de sus recursos, de sus límites, de lo que existía, de lo que se necesitaba, pero que encierra esa paradoja que no se resuelve, que es por un lado, dentro de esa idea, digamos, de la nación como una comunidad imaginada, como territorialmente definida y con un ideal de ciudadanía. Y por otra parte, un proyecto político de Estado que busca, volviendo un poco a lo que decía Estefan, de que el reto, digamos, es cómo lograr conectar esos dos términos, digamos, esa idea de nación y por otra parte ese proyecto político de Estado que busca perpetuar una jerarquía pues, que además viene heredada de la colonia, digamos, cómo legitimar el proyecto criollo político, que es un proyecto, por una parte, de progreso, pero también de civilización, en el cual hay unas jerarquías raciales muy marcadas. Entonces, esos dos elementos atraviesan ese proyecto de la Comisión Corográfica y las ansiedades, digamos, que también hay, digamos, como desde las descripciones de CODASI y los demás miembros hasta los tipos regionales, ¿no? Como esa necesidad de unificar y a la vez de mantener segregados esos espacios. Y por eso en el caso de los territorios, la comisión tenía una función muy importante que no solamente era definir bien esos límites físicos de los territorios, sino también definir esos límites entre lo civilizado y lo salvaje. Obviamente que la Comisión Corográfica, en el caso de los territorios específicamente, solamente recorre unas partes o muchas de digamos, de la información proviene de terceros. Entonces, CODASI, digamos, y la Comisión llegaban hasta cierto punto y después tenían los informes de los prefectos civiles que existían, de los misioneros que existían en las zonas y así completaban estos informes. Y yo creo que esa ansiedad, digamos, en el régimen posterior de los territorios como el de las misiones, no es tanto una ansiedad por mapear, sino una ansiedad por colonizar y por establecer efectivamente esa soberanía.
con unos problemas, digamos, fiscales que atraviesan, digamos, todo el siglo XIX, que hablan como del fracaso inicial de esta figura de los territorios que se crean, se suprimen. Hay una ansiedad muy grande en los informes de los ministros de Hacienda, por ejemplo, sobre los gastos, las erogaciones a los territorios que no daban ese fruto del que se esperaba, ¿no? Esa promesa de riqueza de las tierras baldías, de amazónicas, de los llanos, en fin. Entonces, parte de la ansiedad posterior es una ansiedad por colonizar, y en ese sentido, digamos, mucho del papel de los misioneros es también mapear, pero sobre todo tratar de ejecutar. O sea, y por eso a mí me parece que la historia de las misiones es muy interesante como aparatos de Estado en el sentido de construir, ¿no? Construir pueblos, colonias agrícolas, construir caminos, orfanatos, como llevar a la práctica, porque el territorio estaba mapeado, relativamente mapeado, pero no existía, digamos, esos canales de integración, de colonización. ¿Sí? Yo creo que una anécdota ahí importante, digamos, es el caso, digamos, amazónico pues, de la toma de la Pedrera en 1911. Pues, o sea, ya se sabía dónde estaba la Pedrera, ya estaba mapeada, pero para llegar ahí el destacamento militar tuvo que ir por todo el río Magdalena, atravesar el Mar Caribe, entrar por Belén de Pará hasta la desembocadura del Caquetá y llegar hasta Pedrera a lo largo de más de 3, 4 meses, ¿sí? Entonces, es como hay una ansiedad, digamos, por nacionalizar los territorios, ahí el tema de la soberanía se vuelve central a través de actores como las misiones. Y la otra pregunta que tiene que ver sobre la presencia colonial, estos territorios sí tuvieron digamos, misiones en la época colonial. Y tuvieron, digamos, pues digamos desde el siglo XVI hasta el XVIII. Lo que pasa un poco en el caso, por lo menos de los dominios españoles, es que ese dominio fue mucho más esporádico y débil que en el caso del Imperio portugués. Y eso lo cuenta la historia de los límites, en parte porque los Andes era concebido como esa frontera física y simbólica de colonización, que en el caso de los brasileros, en el caso, digamos, de los portugueses, pues no se dio como tal, ¿no? Entonces esa expansión del imperio portugués, pues va a evidenciar ya después con los tratados del siglo XVIII esa redefinición de los límites. Pero la historia que cuentan las misiones y la presencia española es una presencia mucho más efímera, mucho más conflictiva de misiones que van y vienen. Y por eso decía pues que de alguna manera esos territorios se mantienen como una ficción hasta, digamos, la llegada de las misiones republicanas más adelante, sin que esa condición de excepcionalidad no haya dado, digamos, para el establecimiento previo de otras figuras de control o de otros agentes, como es el caso, digamos, de las compañías de colonización asociadas a las quinas o al caucho. Y bueno, dejo ahí. Perfecto. Mil gracias, Simón. Nos queda realmente un par de minutos. Veo que el profesor Carlos Camacho tiene la mano levantada, entonces dale, Carlos, con tus preguntas, y les pediría para que podamos terminar sobre las 11:15 ya esta mesa para darles paso al cierre del seminario. Querido Carlos. Gracias, Franz. Pues el tiempo de verdad es muy corto. Pues lo que yo propongo es simplemente dejar las preguntas planteadas, empatar con el cierre, y pues en la tarde con Simón y con Estefan pues tendremos oportunidad de hablar de estas cosas. Entonces pues, porque sí, no creo que tenga mucho sentido apurar una respuesta en 1 o 2 minutos. Y mis preguntas son sencillas. Para el profesor Paul era, pues él dio ya parte de la respuesta, sino que al final, pues por el tiempo, se hubiera podido detener más en en detalles. Lo que me interesa es la relación entre la llegada de la energía eléctrica a Bogotá y estos procesos que él mencionaba, principalmente el de pasteurización y el de refrigeración. Y la impresión que me queda a partir de lo que él dice es que la energía eléctrica, al menos en esta cronología que nos reúne aquí en este tercer seminario, no alcanza a tener una gran incidencia. Sería esa pues como la pregunta por eso. Y una nota simplemente curiosa, me llamó mucho la atención cuando dice que no es natural tomar leche hasta finales del 19.
y esta jerarquía de este mexicano Bulnes, que los europeos son superiores por comer trigo. ¿Qué pensaría Bulnes hoy en día con esa mala fama que se le creó al gluten? Creo que pone a pensar a uno como historiador, se pone patas arriba la jerarquía y ya somos entonces superiores los americanos porque comemos, no sé, arepas y Quinoa, la quinoa. mazamorra y quinoa. Quinoa. En fin, es simplemente una inquietud que yo dejo ahí. Y para Totalmente, sí, muy interesante. pues podemos conversar por la tarde con más tiempo. Y para Simón, la profesora Margarita Sergi, que pues, nos ha acompañado en muchas de las sesiones, lastimosamente no la veo en este momento conectada, ella mencionaba un mapa, y si no estoy mal, lo citaba usted, Simón, en ese momento, un mapa que a mí, cuando yo investigaba estas cuestiones, me llamaba también mucho la atención, y es ese mapa que corta a Colombia en una diagonal a lo largo de la cordillera oriental y olvida los llanos y olvida la Amazonia. Y la impresión que yo tengo cuando estuve mirando fuentes de la época era que era un mapa bastante usado en esta época. ¿Qué es lo que me puso a pensar en esto? Que los mapas que usted mostró, esos mapas que yo llamo mapas barrigones, que más que representar una presencia real, representan aspiraciones máximas en momentos en que lo que se busca es el reconocimiento del nuevo Estado y entrar al concierto de las naciones. Esos mapas, no sé, la pregunta iría en este sentido. Me da la impresión de que en el momento en el que se cierra ese periodo de nuestra historia de las relaciones internacionales, que yo me imagino que es cuando España finalmente nos reconoce a finales del 19, como que pasa a un segundo plano mostrar esas aspiraciones máximas y al menos adentro campea ya y se vuelve usual, habitual ese mapa cortado. Yo no sé si es una impresión que me queda a mí, pero si no lo es, la pregunta es en qué momento y por qué razones, y repito, esto es una pregunta que dejo planteada únicamente, no espero que se responda en este momento, ¿cuándo se vuelve a ampliar ese mapa? Cuando salimos de ese mapa cortado a nuevamente tener el mapa que ya va a incluir el trapecio amazónico. Y me parece que tiene algo que ver con algo que no creo que no se ha mencionado, y con esto termino, y es que justamente en esta cronología que nos reúne se definen los límites internacionales de Colombia, por lo menos los terrestres, con Brasil, con Panamá, con Perú, con Ecuador y finalmente con Venezuela en el 41, que es una particularidad del periodo que me parece que no es deleznable. Con eso cierro la parte de preguntas y a las 11:15, para cumplir con nuestro horario, paso a despedirme o a despedirnos porque pues lastimosamente esto se acabó. ¿Qué puedo decir yo como coorganizador? Lo primero es gracias a las personas que participaron y también que me parece que es bastante meritorio a los panelistas que nos siguieron, que no únicamente hicieron su ponencia, sino que nos pudieron acompañar. Hay que decir que estamos en final de semestre aquí en Colombia y que no es fácil, hay una cantidad de obligaciones que tenemos todos que hace que no sea fácil estar conectado. Muchas gracias a todos. En este momento a Luis Van Aishot, a Luis Bosenberg, a Sandra Pedraza, y nos han acompañado el profesor Pecó, la profesora Margarita Serge, etcétera, etcétera. Yo diría que el mejor elogio que yo puedo decir y que yo puedo hacer de estos 5 días es que se puede aprender muchísimo, pero no solo por los conocimientos expuestos y las nuevas interpretaciones y los nuevos hechos que surgen, sino sobre todo por las preguntas que quedan planteadas y por los vacíos en investigación que quedan diagnosticados. Y pues el profesor Paul hablaba no sabemos mucho del ingeniero agrónomo, no sabemos mucho de los laboratorios, y podríamos hacer una lista larguísima de lo que no sabemos mucho en historia de Colombia. Y a lo que yo voy es que como historiador me parece que es muy emocionante eso, me parece que es tiene uno la sensación de ser un poco pionero en estas cosas. Hacer historia en Francia también es muy emocionante, yo sé, pero son emociones diferentes, porque
donde hay mucho más trabajo historiográfico, donde hay tradiciones mucho más largas, mucho más fuertes. Yo creo que ya los retos que hay son diferentes, pero esta sensación de ser pionero, yo creo que es particular a países como el nuestro, y me alegra mucho ser parte todavía de los historiadores que estamos desbrozando y que estamos abriendo terreno. Y finalizaría con una impresión un poco más matizada de la que tenía hace 5 días, cuando invitaba a perdón, a nuestros panelistas a saltar sobre esa especie de muralla historiográfica que se ha creado con mucha razón, no digo que sea injustificada, en los años 29-30, en la historia económica y en la historia política, por razones que todos conocemos. Yo, por lo que pude ver en estos 5 días, me da la impresión de que la muralla no es tan infranqueable. Me parece que muchas de las ponencias se ha franqueado, y los vamos a invitar esta tarde a que sigamos en esa tarea. Sin embargo, a mí sí me queda la impresión de que cuando uno parte de mediados del siglo XX y empieza a devolverse, la luz empieza a escasear a medida que uno se acerca a la pérdida de Panamá. Y me da la impresión de que esas primeras décadas, tal vez las 2 primeras, diría yo, son muy poco sexy, son muy poco atractivas, y me pregunto por qué lo son. Entonces la invitación, y de eso hablaremos esta tarde seguramente con tiempo, es a tomar en serio digamos, esa cronología, y a tratar de cubrir también esas primeras décadas que me parece que no han llamado mucho la atención de los historiadores. De nuevo, muchas gracias. Le doy la palabra a Franz, a Margarita y a Francisco. Yo me salto, si quieren, después, ya que hablé ahorita todo eso, veo a Francisco ahí ya con su cámara encendida, entonces luego yo ahorita algo diré, pero querido Francisco, adelante, y Margarita. Muchas gracias, Franz. Y en realidad, pues no me queda mucho más que decir. Simplemente una vez más agradecer a todos los ponentes, a todos los que nos acompañaron, la generosidad y el compromiso y también la lucidez de los que nos acompañaron en las diferentes mesas, en las diferentes discusiones. Creo que nos abren muchísimas preguntas y muchísimas inquietudes sobre este periodo en particular, y también nos abre unos retos inmensos sobre cómo proceder para trabajar, para elaborar, para profundizar en esto y consolidar pues el proyecto. Yo no me quiero extender, como decía, simplemente una vez más agradecerles a todos, agradecerles también a los que nos acompañaron en las redes, en la plataforma, señalar cómo ha sido este esfuerzo, recordar que este es el tercer seminario, y este esfuerzo ha sido posible en buena medida por el apoyo de las diferentes instituciones que han estado presentes: la Universidad Nacional, la Universidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia y el Banco de la República. Han sido, digamos, por decirlo así, el núcleo de instituciones que han apoyado este esfuerzo. Muy complacido por las discusiones. Mi agradecimiento y mi gratitud a mis colegas, a Franz, a Margarita, a Carlos, por haber sacado adelante este seminario, porque entre todos hemos sacado adelante este seminario también, y con la perspectiva de continuar trabajando en este volumen y en los volúmenes y en los seminarios que se vienen también. Muchas gracias. Margarita, no sé si quieres... Adelante, por favor. Uno a las palabras de ustedes, me parece que ha sido unas sesiones muy interesantes, inquietantes, y de eso se trata. Así que muchas gracias por la participación a todos, y seguimos para adelante. Gracias. Diría uno así, gracias Margarita, que cerramos con broche de oro, ¿cierto? A Simón, a Stefan. Nos da esta sensación siempre de que nos queda tiempo, ¿no? Nos hace falta tiempo, esa experiencia tan moderna, pues, pero creo que es maravilloso precisamente sabernos como con necesidad de multiplicar los espacios. Yo quería terminar recordando una frase que a mí me gusta mucho de Federico Nietzsche, que es, dice: nosotros los que conocemos somos desconocidos para nosotros mismos. Yo creo que este tipo de espacios lo que tratan de conjurar es un poco esa maldición, ¿no?
de no hablarnos, de no encontrarnos y ver miradas cruzadas, ver que Simón dialoga de una manera muy cercana con el trabajo de Margarita Serge, que lo de Simón está también conectado con lo de Robert Carr, que lo de Simón y Stefan están hablando y que todos, a pesar de la locura de la pandemia, de la locura también de estar viviendo los tiempos que corren, han estado conectados de esa manera tan juiciosa, tan disciplinada como quisieran los expertos de la leche. Pues es maravillosa y es un aliciente para seguir embarcados pues en esta locura. Y un aliciente adicional es ver los agradecimientos que nos están llegando por el chat. Es conmovedor realmente, es mucho trabajo y mucha cosa. Esto parece, lo sabrá Simón, como una película francesa llena de patrocinios, de gente que se está sumando, como un documental, pues mejor dicho parece, y ha sido maravilloso contar también con la generosidad de cada uno de ustedes. Ya tendremos en la tarde la oportunidad de encontrarnos, de charlar un poco más y de pensar en conjunto, que creo que en estos tiempos que corren es casi una necesidad. Entonces, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por su generosa participación.